Hola, voy a explicar el sistema de escenas del Ashencore, que es el proyecto que estoy haciendo de arquitectura en Unity 6. Empezaremos con un par de capas, digamos, grandes, que sería la parte del motor y la parte del juego. En principio, lo ideal es que sea completamente abstracto, que tú puedas añadir esta parte a cualquier juego y desde todo el código del juego podamos utilizar todos los servicios globales que esa capa de motor nos provee. Para empezar, tengo una escena que es la Bootstrap. La Bootstrap sería mi arranque. El arranque lo único que hace es generar esos servicios globales y los encapsula todos en una especie de librería que se llama vcontainer. Imaginad que es una especie de caja en la que yo puedo añadirlo a diferentes GameObjects dentro de lo que sería todo el juego y me da acceso directo a lo que serían los servicios. Ventajas que tiene una forma que se llama scopes, que son, por ejemplo, yo tengo el primer contenedor grande a nivel jerárquico y ahí tengo mis servicios, pero luego cuando genero una escena nueva puedo crear ahí otro scope, que sería un scope de escena, y este automáticamente se me liga al vcontainer, digamos, al contenedor madre. Le puedo decir, oye, únete al contenedor madre y a partir de ahí ese contenedor también tiene todos esos servicios. Si yo desde ese contenedor genero cualquier cosa o añado cualquier cosa, todo queda, digamos, unido. Entonces, tengo, como resumen, mi capa de servicios, mi capa de persistencia, en donde voy a tener todos los objetos globales, la cámara, alguna interfaz, la luz general, etc. Esto, digamos, aquí podrían entrar cosas de lo que sería capa de juego, para no añadir otra capa adicional. Todo lo que sea permanente de juego lo iré añadiendo a la capa persistente. Luego tendría mi parte de game, en el que voy a tener una escena, normalmente corriendo a la vez. Por ejemplo, en este caso, pues estoy en el bosque 1 y paso a bosque 2. Y luego, dentro de esa escena, tengo una capa superior, que sería otra escena, que sería la interfaz. Si tengo yo que sé, interfaz de batalla, interfaz de crafting, de interfaz, etc. Todas las interfaces las tendría aquí. Entonces, una vez explicado esto, os voy a explicar un poco cómo funciona el vcontainer de verdad. Imaginaos, ¿vale?, que no tenemos vcontainer ahora mismo. Yo creo un servicio global, o sea, un GameObject, lo pongo en la escena principal y tengo dos opciones. La primera sería crear capas aditivas o hacer el típico don't destroy and load. Es decir, que cuando cargas otra escena, ese objeto se te queda en una parte en la que nunca se destruye y puedes utilizarlo. Esa sería un poco lo que hacía antiguamente, lo que hacemos a lo mejor un poco cuando somos novatos. Entonces, una vez tendríamos ese objeto, utilizaríamos spawners, etcétera, para generar cualquiera de los GameObjects que nos hagan falta, ya sean enemigos, jugador, lo que sea. Y a partir de ahí, en el propio MonoBehavior, lo primero que hacemos normalmente es buscar esa referencia. O lo buscamos por tipo, o buscamos un objeto global y ese objeto global tiene todo lo que nos interesa, etc. Entonces, para evitar siempre llamar a esto, que es el FindObjectOfType, esto lo que hace es buscar en todos los objetos, como sabéis, y busca el tipo de objeto que estáis pidiendo, y entonces os lo encuentra y ya tenéis la referencia dentro del juego, dentro de lo que sería el GameObject. Vale, con el vcontainer es distinto. Lo primero que hacemos es crear un objeto tipo Lifetime Scope. Esto es un poco la caja que os he dicho. Y dentro de esa caja vais a registrar todos los servicios que queráis. Podéis registrar las cosas por GameObject, incluso podéis registrar las cosas por interfaz. Creáis un GameObject con una interfaz concreta, la añadís a la escena y él mismo busca dentro de su escena, encuentra esa interfaz, entonces podéis, digamos, intercambiar objetos con la misma interfaz para que funcione distinto. Ya explicaré un poco
cuando vayamos explicando por qué hay cosas que las hago como GameObject y por qué hay cosas que las he hecho como interfaz. El único detalle que tiene es que tú no puedes instanciar las cosas como aquí. Si las instancias directamente, sin tener en cuenta el vcontainer, esto, o sea, la inyección de propiedades no la va a hacer. Tenéis que utilizar el propio vcontainer para instanciar cosas. Para eso existe un objeto que se llama el Object Resolver. Resolver, digamos que es una especie de mano del contenedor para añadir esos objetos y darles las dependencias cuando las pide. Realmente funciona como una especie de dependencia más. Vosotros la integráis dentro de un spawner, por ejemplo, y luego utilizáis el instanciar es como si utilizarais el instanciar normal de un GameObject, pero utilizáis el resolver para instanciar. Pero al hacerlo, todo lo que tengáis dentro del GameObject, con el inject y el método construct, lo que va a hacer es coger ese contenedor, buscar lo que estáis solicitándole y inyectarle la dependencia. Para que veáis, vamos a ir a Unity y os voy a explicar un poco cómo lo tengo. Para empezar, tengo mi objeto madre, AssenCore, donde tengo todos los servicios registrados. Por ejemplo, al objeto madre lo primero que tengo son las referencias para poder añadir el objeto directamente, y lo que hago es utilizar esta clase, la que hemos hablado, de Lifetime Scope, para registrar en este método, en el configure, que ya me lo da la clase, con este builder que se llama, para registrar cada uno de los servicios. Aquí he creado un pequeño método, simplemente es que registra el servicio y lo pone en el debug, si lo encuentra, y si no, pues se queja. Una vez añade todos los servicios, ya creo esa caja. Entonces, si veis, esta sería una especie de parte del inspector que me da cuando genero el Lifetime Scope. Aquí en el parent me dice que no hay nada, porque es el primero de los scopes que tenemos. Y luego aquí tenemos una opción de añadir a mano objetos para poderle inyectar las dependencias. En vez de hacer con el resolver la instanciación y que lo inyecte, si lo añadís aquí, lo bueno de esto es que encima coge objetos hijos, etcétera. Todos los monobehaviors que tengan un campo de inject con algún servicio que se solicita, el vcontainer le va a inyectar esos servicios. Para que veáis, tengo ya un servicio de logs, de audio, un servicio de eventos globales, control de escenas. Esto sería un fade service para hacer una especie de transición de blanco de negro para cambiar escenas, para spawnear cosas, y luego un servicio de inputs. Esta escena que hemos hablado llama a la persistent layer, que sería la otra escena, y también tengo un objeto que es un vcontainer. Pero añadir un lifetime scope me permite seleccionar cuál va a ser, digamos, el padre. Y veis, ahora ya sí que me encuentra en que tiene un scope superior. Al poner esto quedan unidos. Entonces todo lo que tenga el padre lo va a tener el hijo. Y como veis, aquí utilizo el auto-inject GameObjects para inyectarle las dependencias a la FadeGui. La FadeGui tiene un pequeño script para controlar. Si entramos en el script, veréis el método inject, y este método inject tiene el servicio de audio y el servicio de fade. Entonces uno una cosa con otra para poder cambiar la pantalla y ponerla oscura, etc. Es tal vez al principio un complejo de entender, pero realmente luego es muy útil. O sea, una vez tienes eso, simplemente es ir añadiendo objetos. Si veis que no tiene la dependencia, le metéis incluso en el de esto, y si no, una de las cosas primeras que hemos hecho es hacer un spawner service, y todo lo que se spawne, ya sea pool, ya sea lo que sea, ya tiene utilizado el resolver. Entonces todas las inyecciones
se hacen automáticamente. A partir de ahí, cualquier GameObject va a poder acceder a los servicios principales. Por ejemplo, creo una bala que cuando choca contra una pared hace un sonido de choque. Si yo lo genero con el propio Spawner Service, como ya tiene las dependencias de audio, no tengo que estar buscando el servicio de audio. Simplemente le digo audio.play y entonces mi servicio de audio, que está todo global, tendrá los canales que toquen y dentro de ese servicio yo diré, este audio es un SFX, pues es un SFX, pues con el sonido y el volumen del SFX, etc. Ejecutamos el sonido y ya está. Lo mismo para la música, etc. Y ya sabéis, cualquier duda, comentaros en los comentarios. Intentaré dentro de poco empezar a hacer un repositorio para que podáis ir viendo el código, lo descarguéis y lo podáis utilizar, etc. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.